Entonces, vamos a iniciar la clase hoy. Es una prueba, es algo que estamos ensayando de manera que esto permita que podamos tener una comunicación fluida con cada uno de ustedes. Es una bendición. En primer lugar, quiero decirles que el deseo que ha puesto el Señor en nuestro corazón y en el pastor Enrique es no solamente comenzar, sino que esto sea una jornada. Es decir, que vamos a estar juntos en este camino. Este es un discipulado en línea, pero lo que va a importar en nuestro corazón, lo que va a importar es lo que vamos a compartir, lo que vamos a aprender de ustedes y lo que también nosotros, lo que Dios nos ha permitido, tenemos que dárselo también. Estamos viviendo tiempos muy difíciles hoy en día. Creo que hoy es el momento más oportuno para poder iniciar un instituto bíblico que se llama Transformación y Vida y que le hemos llamado también en avivamiento. ¿Por qué es esto importante? Porque queremos ser diferentes a lo que usualmente estamos conociendo. Queremos ser algo nuevo. Ya estamos cansados de tantas cosas que estamos viendo. Le hemos llamado un evangelio ahora a lo que simplemente se realiza en una congregación, pero no necesariamente esto está respaldado por el Espíritu de Dios. En esta oportunidad vamos a comenzar una clase que es, a mi parecer, de las más importantes, porque recuerden esto, hay dos cosas que sostuvieron a la iglesia primitiva y que el Espíritu Santo les mostró y les respaldó. En primer lugar, la oración y en segundo lugar, la palabra. Ahora, esa palabra no era una palabra logos, sino que era una palabra revelada, es una palabra accionada por el Espíritu Santo y que esa palabra hacía mella en el corazón de la vida de los discípulos. Ellos tuvieron esto, fueron tan capaces de que aún brindar sus propias vidas por causa del Evangelio. Esto es lo que no vemos ahora. La Biblia está establecida bajo principios espirituales, pero lo que hoy vemos es una mezcla de espiritual y carnal, mundano, entretenimiento, diversión. Estamos cansados de esto. Así que la clase que hemos diseñado hoy es acerca de la oración. La oración, un santo privilegio, así le hemos llamado. No solo es un privilegio, sino que es un santo privilegio. Y vamos a iniciar esta clase de que la oración es el fundamento de la vida cristiana. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es regresarnos de nuevo a la intimidad y a la comunión. Nos devolvió esa intimidad y esa intimidad no puede estar separada sin la oración. Es decir, en primer lugar tenemos que definir que esta clase no se trata de un método más. No estamos aquí para enseñar métodos de oración. La oración es un santo privilegio. Lo que hoy existe es que muy pocas personas o las personas que asisten a la iglesia dedican muy poco tiempo a la oración y por consecuencia no hay poder en la iglesia. Hay estructuras, hay buenos programas, pero carecemos de lo más importante, la oración y la palabra revelada que traspase el egoísmo, el corazón y los amantes del mundo. Es decir, la oración es un santo privilegio y esta es la clase que tenemos que aprender. Es decir, no puede haber oración si no amamos a Dios. El mandamiento primario de las Escrituras es que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, no podemos establecer la oración sin amar a Dios. Por eso es que todos los libros que hay de oración son estructuras y programas, son buenas intenciones y creo que son sinceras intenciones, pero eso no es suficiente, absolutamente no es suficiente. No porque el hecho de que tenemos sinceras intenciones, la oración va
tener ese ingrediente. No, la oración necesita suficientes ingredientes. El primero de todo es el amor a Dios. Si no le amamos, es indudable que la oración no va a tener el peso ni la sustancia. Pero he ahí el fracaso de muchos misioneros y de muchos ministerios. Los ministerios se dedican a la organización, pero no a la oración. Y es lo opuesto. Primero es la oración que sostiene el ministerio. Es por ahí el fracaso de la vida familiar, es ahí el fracaso de la vida cristiana. Es que la oración ha sido algo optativo. La oración no viene a ser parte de la médula de la vida del cristiano. Y por eso es que estamos acostumbrados a que vamos a una librería y hay tremendos estantes llenos de libros de oración. Pero esos libros de oración enseñan cosas buenas, pero el fundamento es nuestro amor hacia Dios. Cuando amamos a Dios, entonces nuestra pasión es Él y nuestra intimidad. La oración se vuelve para nosotros una deleite, algo especial. Sentimos ese deleite, disfrutamos. No se trata de un tiempo, sino se trata de pasar tiempo con Él, de disfrutarlo. Recuerden, el mejor ejemplo que tenemos es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, vamos a estudiar hoy acerca de la oración, un santo privilegio. Y vamos a tomar el primer modelo, que es el modelo de oración de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a estar en un instituto bíblico, donde el propósito es capacitarnos para servirle al Señor en el santo ministerio, definitivamente debemos de entender que no podemos desarrollar ese ministerio sin una vida de oración. Es decir, estas son las vocales. Esto es los primeros pasos que debemos de dar para servir en el ministerio. No se trata aquí de aprender una estructura o un programa. Veamos el ejemplo primario, el supremo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fue la oración, la vida de oración. ¿Qué es esto? Nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida de oración, no tiempo de oración. Una vida de oración con tiempo de ministerio. ¿Qué es lo que hoy vemos? Hoy tenemos tiempo de oración con una vida de ministerio. Es lo opuesto. Ahora lo que hacemos es nos preocupamos por el evento, nos preocupamos por la reunión dominical, pero no nos preocupamos por la oración. Y he aquí el primer fracaso. Porque somos expertos en eventos, expertos en establecer actividades en la iglesia, pero no sustentados o basados en la oración. Y ahí está el fracaso. Ese es el fracaso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al evento está bien organizado, pero hay poco espíritu. No quiere decir que no podemos organizarlo. Sí, por supuesto. Hay gente que tiene que darle la comida a las viudas. Pero los discípulos tienen dos cosas que hacer: la oración y la palabra. Hay gente que tiene que darle la comida a la viuda, hay gente que tiene que poner las sillas, hay gente que tiene que preparar el equipo, pero las personas que verdaderamente traen el pan de la casa de Dios son aquellos que están viviendo en una intimidad con Dios y en una oración. Esa es la realidad. La vida de un hombre está determinada por su vida de oración. Ese es el ministerio. Así que nuestro Señor Jesucristo vivía una vida de oración con tiempo de ministerio, que es contrario a lo que hoy ocurre. Hoy en día, lo que estamos dedicados, y la mayoría de líderes estamos dedicados a tener conferencias acerca de cómo crecer la iglesia, cómo organizar la iglesia, y revelaciones de líderes que nos enseñan acerca de cómo vivir mejor una vida. Y ese es el gran problema hoy en día. Estamos acostumbrados a que nos enseñen cómo crecer la iglesia, cómo tener éxito en la iglesia, cómo traer gente a la iglesia, pero no cómo traer a Dios a la iglesia. Ese es el principio. Fíjense bien esto que estoy diciendo, que es muy importante porque lo vamos a evaluar al final. Ahorita apenas estamos en la introducción. Es importante esto. La oración es el fundamento del ministerio.
su ministerio va a ser tan profundo espiritualmente como su vida de oración, no como su educación ni sus estrategias. Es una gran diferencia. Su ministerio va a ser tan profundo como su vida de oración. Si va a estar ahí porque va a servirle al Señor en el ministerio, sea este un líder en su casa, sea este un líder en un grupo de reunión familiar o una actividad donde usted va a predicar, debe de estar consciente de una sola realidad, su vida de oración. Ahora, esto no es una cosa de como la mayoría de los ministros creen. Tienen buenos deseos de oración, tienen deseo de orar, pero ¿sabe cuál es el problema? La disciplina de la oración. Y eso lo vamos a ver también. Entonces, en primer lugar, debemos de darnos cuenta que no es la estructura ni los buenos programas lo que hace el ministerio, sino la oración y la palabra revelada. Vamos a continuar. Si tienen preguntas, les pido que las vayan haciendo. O si están oyendo. Ahora, quiero que piensen una cosa. La oración en el día de hoy, en el que hoy vivimos, es diferente a la oración de lo que está establecido en la Escritura. La oración ha perdido su importancia en la vida de los ministros. Todo tiene que ver con conferencias, todo tiene que ver con enseñanza, todo tiene que ver con programas. No es que esté malo, el problema es que no es esa la prioridad. La prioridad está en la oración. La oración, en la vida de oración. Y vamos a estudiar también cómo orar, porque no se trata de enseñar oración si no tenemos una vida de oración. Miren, los discípulos llegaron a Jesús no diciéndole enséñanos a predicar, enséñanos cómo crecer la iglesia, sino que nos están diciendo enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces, la oración hoy en el día que vivimos ha perdido total importancia. No hay conferencias de oración. Es más, si hubiera una conferencia de oración, como una cumbre de oración, los pastores son muy ocupados para este tiempo. Yo sé lo que estoy diciendo. Cuando le hablamos a los pastores acerca de la oración, ellos están ocupados. Están haciendo la tarea, pero no la oración. Y esta es la realidad. Entonces, yo lo conozco, yo sé lo que estoy hablando. La mayoría de personas que van a predicar buscan en la Biblia qué predicar el domingo en vez de qué Dios les va a hablar. Hay gente que está preocupada, ¿qué voy a predicar el domingo? Mira, no te preocupes de eso, preocúpate de lo que Dios te quiere dar. Hay momentos que Dios va a cambiarte tu corazón y te va a decir, esto es lo que quiero que digas. Y vas a depender total y absolutamente de su gracia. Pero a veces dependemos de nuestro bosquejo. Y por eso es el fracaso. La oración ha perdido su vital importancia en la vida de los ministros. Pensamos que existe el deseo en el corazón de un siervo de Dios, pero la voluntad es diferente. No coincide el deseo con la realidad, por la disciplina, porque no tienen tiempo para pasar con Dios. La mayoría dice, yo tengo grupos de oración en mi casa, yo tengo oración en la iglesia, pero no tienen una vida de oración. Es cierto que en el día de hoy el intelecto ha crecido, pero no concuerda con la pasión de buscarle a Dios en oración quebrantada. Es más, la iglesia desconoce lo que es una oración quebrantada. Si usted le pregunta a una persona cuál es la diferencia entre clamor y oración, la mayoría no sabe qué es eso. El clamor es más allá. El clamor es un quebrantamiento. El clamor es un gemido desesperado del alma que se prende del Señor. Tiene que saber otra cosa. Hay una diferencia entre un